Continuamos entonces extendiendo un poquito eh, lo- los modelos determinísticos, lo que vimos en la primera parte del curso 2020. Y el modelo que vamos a hablar en este video es un modelo de difusión. Entonces es porque estos modelos aparecen bastante en la naturaleza y en la tecnología que utilizamos. Se llaman procesos de difusión porque la cantidad que consideramos, ya sea una concentración, una temperatura, se distribuye desde una condición inicial hasta un equilibrio. ¿Listo? Em, la difusión aparece en la propagación de un virus en el aire, cuando ponemos un cubito de azúcar en el café, la concentración de azúcar aumenta, en el oxígeno que mueve a través de las células y en la industria, por supuesto, en la producción de cerámicas, metalurgia, reacciones químicas. Recuerden obviamente que el modelo que voy a presentar acá, que es completamente analítico y es bastante sencillo, pues no describe ninguno de estos procesos que estamos viendo a continuación. Sin embargo, las ecuaciones se pueden hacer más complicadas, el modelo mucho más robusto para poder modelar lo que estamos mencionando ahí. Entonces, vamos a empezar con un modelo muy sencillo que nos permita ver de manera inicial ciertas propiedades que tienen todos los modelos, digamos, estocásticos en general. Entonces, este modelo va a ser bastante sencillo. Vamos a considerar que es recursivo. Entonces, esto y sub n podría ser, como les decía, una temperatura, la posición de una partícula, lo que queramos ver en ese modelo. Es recursivo, depende del anterior, n-1, más un coeficiente, es un parámetro, es determinista, ese parámetro está dado para cada modelo y aquí es donde viene la gracia del modelo. Entonces es una realización de una variable aleatoria. Entonces en este caso lo único que le vamos a pedir es que esa variable, que es la clave entonces para este modelo, que ahora es una ecuación en diferencias y es estocástico, es que el valor esperado de esa variable sea cero y que la varianza sea igual a uno. Entonces uno podría pensar que quizás esto hace que el modelo sea bastante restrictivo porque estamos considerando que este, la distribución de esta variable es una distribución normal que cumple entonces estas propiedades que acabamos de mencionar. Entonces uno dirá, bueno, no es un modelo muy general, recuerden, es el primer modelo que vemos, pero como les decía, va a tener bastantes, digamos, propiedades que en general tienen los modelos estocásticos. Em, Vamos a tener en cuenta, y es importante, es que no existe una correlación entre un epsilon y otro epsilon. Entonces obviamente están correlacionados entre ellos mismos, la varianza es 1, pero si consideramos un K, una realización y luego otra realización de ese ruido, no tienen ninguna correlación, y eso lo estamos expresando en esta expresión, que es un delta Dirac. Entonces solamente es 1 cuando K es igual a M y en cualquiera de los otros casos no. Entonces, este es nuestro primer modelo. Entonces, un modelo que estamos poniendo la aleatoriedad en esta variable. Como es un modelo analítico, podemos estudiar bastante sus propiedades. Entonces, por ejemplo, calculemos cuál sería la primera realización. Recuerden, acá debía haberlo mencionado. Necesitamos, por supuesto, una condición inicial. Va a ser un número. Vamos a llamarla y sub 0. Puede ser determinista, o la fuente de esta variable puede ser determinista. Y está dada también. Entonces, además de esta variable, que recuerden que es parecida a la que vimos en el modelo del ruido, el modelo lineal ruidoso, esta variable está dada para cada uno de los modelos. Entonces, podemos estudiar cómo sería esa realización. Entonces, sería y sub 0, la condición inicial dada, más r por epsilon 0. Entonces, ¿cómo se podría, digamos, calcular esto computacionalmente? Primero podríamos calcular las realizaciones de esta variable aleatoria, que están sacadas de una normal con media 0 y varianza 1. Entonces podríamos primero calcular un vector de epsilon 0, epsilon 1, epsilon 2, hasta el n que queramos estudiar en este caso. Bien, ¿cómo sería entonces y sub 2? Sería y sub 1 más r epsilon 1. Pero noten que como es un modelo estadístico, perdón, analítico y muy sencillo, podemos reemplazar esta variable con la expresión anterior. Por lo tanto, entonces nos quedaría y sub 0 más r epsilon 0 más r epsilon 1. Y aquí ya nos podemos dar cuenta de una propiedad bastante interesante, y es que este modelo tan sencillo no va a ser otra cosa que y sub 0 más r, la suma de todas estas realizaciones, hasta r sub n menos 1.
¿Listo? Entonces, noten que es una expresión completamente analítica, bastante sencilla y calcular dónde estaríamos en cierto tiempo, digamos, o la realización y sub n, simplemente necesitamos nuestra condición inicial, nuestro r y haber sumado esta generación de números aleatorios hasta el n-1, ¿listo? Entonces vamos a ver esa realización en el computador. Entonces cargamos como siempre nuestras librerías. Este es el modelo, entonces simplemente es el R, que es nuestro parámetro, cuántas realizaciones queremos y nuestra condición inicial. Y vamos a poner todas las respuestas, las realizaciones en esta variable y sub s, entonces cada vez que vamos a agregarle uno de los resultados con un append, como aparece acá. Y también vamos a guardar por si alguno de ustedes quiere estudiar cuáles son los números para cada una de esas realizaciones aleatorias que fueron generados, lo estamos haciendo. Y estamos utilizando una librería de Python que es NumPy Random normal, ¿listo? Entonces, este es el modelo de difusión y estos van a ser nuestros resultados. Entonces, vamos a asumir R igual a 0.05, N igual a 100 y la condición igual hasta 0. Entonces, vamos a hacer 100 realizaciones de este experimento y ese sería el resultado. Entonces, condición inicial en 0, se genera un número aleatorio, se fue haciendo y noten, el modelo va evolucionando. Y esto está relacionado con las caminatas aleatorias que veremos en el siguiente video. Noten claramente que si vuelvo a realizar el experimento, la realización es completamente diferente. Tenemos un modelo, es un modelo estocástico en diferencias. Noten, ¿no? Ahora vuelvo a correrlo, otra realización. Entonces, otra vez vuelve la pregunta, ¿para qué quisiera yo tener un modelo de este estilo? Si cada vez que hago una realización, la respuesta es diferente. Entonces, como vemos, cada vez que hacemos esa realización, pues obtenemos un resultado completamente diferente. Entonces, la pregunta podría ser más, bueno, ¿qué pasa si hacemos la estadística de una de estas realizaciones? Entonces, voy a fijar, voy a hacer quizás más realización, voy a llevar esto hasta 1000. Ahí está. Hicimos 1000, esta es una realización, volvamos a hacer solo para que se den cuenta que realmente cambia. Y vamos a hacer un histograma de esa caminata. Entonces noten que tiene ciertas propiedades y aquí ya vamos a inducir algo que no voy a demostrar y es cuál es la distribución que van a tener cada una de esas caminatas que estamos realizando en este modelo de difusión. Entonces noten, están centradas en 0, bueno, tiene un poco de sentido acá y tiene una cierta varianza. Pero si yo reduzco, por ejemplo, en vez de 1000 pasos, hago 500 y vuelvo a hacer este histograma, tratemos de recordar acá que, no sé, digamos, casi un sigma estaría menos 1.2 y el otro sigma, no sé, 1.5, es difícil de verlo, pero lo que quiero que vean es que esto está cambiando. Esta distribución cambia, es decir, depende de cada uno de los n. Entonces, vemos que cada una de estas realizaciones está realizando una caminata completamente diferente. En ese sentido, lo que podemos hacer acá es volver a hacer esta difusión. Lo estoy graficando 10 caminos diferentes. Entonces acá está el n y estamos graficando el resultado. Entonces noten, cada caminata es completamente diferente y la idea entonces cuando atacamos estos modelos estocásticos no es estudiar una sola solución, no es solo estudiar esta que es café o esta gris, sino las propiedades estadísticas del modelo. Entonces pues para eso lo podemos hacer computacional o en escasos casos hacerlo analítica cuando el modelo es bastante sencillo. ¿Listo? Entonces vimos cada una de esas realizaciones fue diferente. La evolución de esa función de densidad de probabilidad, de dónde está esa particular, noten, este es el histograma más o menos, lo estamos haciendo numéricamente, depende del n. Tal vez acá no queda tan claro, en un ejemplo que haré a continuación queda un poquitico más claro. Es decir, que dependen donde hagamos la evolución, hasta ahí nuestra PDF va a ir cambiando. Entonces acá es la primera vez que vemos una idea intuitiva de que la PDF, la densidad de probabilidad, la función de densidad de probabilidad, está cambiando dependiendo el n. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a ver. Entonces vamos a enfocar en cambios que son relativamente pequeños y de ahí la palabra difusión. Y solamente voy a estudiar este tipo de caso en el que es difusión, porque por supuesto cuando los cambios podrían ser más abruptos o tener una distribución completamente diferente, digamos, sería más complicado estudiarlo. Entonces,
Abordaremos las siguientes preguntas: ¿cuál es el modelo de ruido apropiado? ¿Cuáles son sus propias características? Podemos evaluar qué tan idóneo un modelo es para un proceso estocástico. Recuerden que la idea de este tipo de modelos es entonces que estamos introduciendo una variable que es aleatoria que nos va a dar cierto sentido de lo que no conocemos. ¿Listo? Entonces consideremos una extensión del ejemplo que acabamos de ver y es una generalización. Entonces y sub n va a ser muy similar. Entonces ahora vamos a introducir otra variable a yn-1 más b más r n-1. Y de manera análoga, lo único que le estamos pidiendo a esta generación de números aleatorios es que tengan media 0 y que su varianza sea 1. Noten que quizás ustedes digan, esta es una propiedad muy restrictiva, estamos estudiando un modelo en particular. Bueno, lo que pasa es que con esta generalización, al hacer este modelo de difusión, podemos entonces ver que si no nos gusta, por alguna razón no necesitamos que el proceso estocástico tenga media 0, noten que eso lo podemos arreglar con b. Y si queremos que la varianza no sea 1, entonces eso se podría ajustar con el parámetro R. Entonces este modelo sí es mucho más general. Aún así asumamos que el valor medio de los epsilon, de estos números aleatorios que estamos generando, o la varianza sea 1, vamos a ver que son bastante generales. Entonces podemos estudiar estos modelos. Recuerden que necesitamos, por supuesto, un y sub 0. Vamos a asumir que podría ser una distribución, en general es un número, podría venir de otra distribución, podría ser, la condición inicial podría venir de otra generación aleatoria, o podría ser siempre la misma, dependiendo el modelo o digamos el efecto o el fenómeno que estemos estudiando. Pero lo que sí vamos a pedir es que y sub 0 no está correlacionado con ninguno de los epsilon que estamos pidiendo, entonces no existe ninguna correlación. Y por eso entonces podemos continuar. Tenemos ahora un modelo, voy a señalarlo en rojo. Acá está. Entonces, este es nuestro modelo y lo vamos a estudiar. Y como es un modelo tan sencillo, nosotros pusimos solo una capa de complejidad para hacerlo un poquitico más general, podemos de manera análoga estudiar como lo estudiamos en el anterior. Entonces decir, bueno, y sub 1. ¿Quién sería? Entonces sería a y sub 0 más b más r epsilon 0. Podemos estudiar y sub 2. Recuerden que pues aquí la idea sería ver cuál sería el y sub n. Entonces nos da a cuadrado y sub 0. Aquí ya hice unas pequeñas factorizaciones. A por b más r epsilon 0 más b más r epsilon 1. Y podemos ir así sucesivamente hasta y sub n. Y obtenemos a la n y0 más a n-1 b más r epsilon 0 más hasta a sub 0, a la 0, perdón, b más r el epsilon n menos 1. ¿Listo? Entonces tenemos una expresión analítica. Recuerden que si asumimos que a es igual a 1, recobramos el caso que hemos visto arriba. Perdón, cuando a es igual a 1 y b es igual a 0. Recobramos el primer caso que estudiamos. Y bueno, podemos entonces continuar. Como tenemos un modelo analítico y es bastante sencillo, entonces podemos estudiar sus propiedades estadísticas. Y recuerde que no nos interesa una solución individual, una realización del experimento, sino en general estudiar sus propiedades estadísticas. Por lo tanto, entonces podemos estudiar su varianza, su valor medio. En este caso nos da a la n y sub 0 más b1 menos a la n. Y acá los pasos los van a hacer ustedes en la tarea. Entonces, bien, recuerden otra vez que si hacemos b igual a 0 y a igual a 1, entonces recobramos los resultados anteriores. Aquí habría una salvedad, este límite existe si a tiende a 1, entonces no habría tanto que preocuparse. Para la varianza, entonces sería el siguiente digamos, momento que podemos estudiar. En este caso, entonces resulta quizás más interesante hacerlo, como lo habíamos mencionado en la introducción, estudiarlo sobre la variable moño. Entonces sería el valor esperado de n. Entonces esta es una transformación a cada uno de los datos y
podemos entonces calcularlo. Entonces sería y sub n es a n y, espero no cometer errores acá, más r a n menos 1, epsilon 0, acá lo estoy haciendo en cámara lenta, a n menos 2, epsilon 1 hasta a la 0, epsilon n menos 1. ¿Listo? Y pues podemos, ahora sí, ya sabemos quién es esta variable, podríamos entonces construir la varianza del moño cuadrado y el resultado es a la 2n, valor esperado del moño. Recuerden que estamos asumiendo generalidad, es decir, que la condición inicial podría estar fija o no. R cuadrado a la 2n menos 1 más a la 0. ¿Listo? Solo los términos, noten que acá hubo un proceso de sacar el promedio de cada uno de estos términos y noten que solo los términos cuadráticos fueron los únicos que contribuyeron, en particular porque, como habíamos pedido, e sub k y un e sub n son variables independientes y lo mismo e sub k con y sub 0 son también variables independientes. Recuerden que aquí estamos calculando el promedio de y sub n por y sub n. Entonces todos esos términos desaparecieron y por eso quedó tan sencillo. De tal manera que el resultado se puede hacer una resumación de esta serie que está acá, que converge, nos queda y cuadrado igual a la 2n y sub 0 cuadrado, sacar el cuadrado, sí, más r cuadrado 1 menos a la 2n 1 menos a cuadrada. ¿Listo? Podríamos, por supuesto, continuar calculando los siguientes momentos de orden 3, 4 y así sucesivamente. No lo vamos a hacer acá. Pero lo interesante es otra vez que tenemos una expresión para las cantidades importantes que queremos entender de ese modelo. Entonces recuerden, ¿cuál sería su valor esperado? Bueno, es esta expresión completamente analítica. ¿Cuál es su varianza? Es esta expresión que es completamente analítica. Se puede demostrar, no lo voy a hacer acá, pero ustedes ya lo pueden intuir, es que esa función de densidad de probabilidad depende del n, como lo hemos visto, y va a tener esta forma analítica. Esto lo van a explorar ustedes en la tarea. Y es 2pi. Mientras la escribo, ustedes ya pueden ir imaginándose qué valor, qué forma funcional va a tener esa PDF de este experimento, de este modelo, cuadrado sobre 2 mon n cuadrado. Y es entonces una distribución normal que va a tener entonces esos parámetros. Y esto se puede demostrar. La demostración implica que la suma de los valores de todos los mu sub i, que son los valores esperados, nos da n por esos valores y que la suma de las varianzas por todas las varianzas será sigma sub i al cuadrado. ¿Listo? Esto, o sea, lo podemos escribir entonces como que estamos representando la forma funcional de este experimento como una exponencial. Y recuerden entonces es saber cómo está evolucionando esa PDF en el tiempo. Bien. Algo que también podríamos continuar estudiando son las correlaciones. Entonces, en este caso la pregunta es, si tenemos una realización del experimento, y sub 0, y sub 1, y sub 2, nos podemos preguntar, bueno, dado un y sub 2, ¿cuál es su correlación con y sub 3, con y sub 4, con y sub 5? O en particular, ¿cuál es la correlación de un y sub n con un y sub m con m y n diferentes? Y lo que estamos respondiendo cuando calculamos la correlación, noten que ahora es un concepto que vimos en la introducción, pero ahora lo estamos aterrizando y aplicando, es cuál es la duración típica de esas fluctuaciones. Es decir, si estamos pensando que y sub 0 ocurrió, luego y sub 1, digamos es el movimiento de una partícula en una sola dimensión, podemos estar pensando entonces qué le está pasando a la partícula en el tiempo, si eso es lo que queremos entenderlo, o en esta secuencia de pasos completamente discretos. Recuerden que podemos asociarle cualquier tiempo, nanosegundos, segundos, una hora. Pero la idea es qué pasa, en algunos casos podría ser que esa correlación, es decir, que noten que como este modelo es recursivo, es decir, calcular el siguiente depende del anterior, uno podría pensar que entonces están todos correlacionados.
pero dependiendo de los parámetros uno podría ver qué pasa si, no sé, en y sub 2 tendrá algo que ver entonces y sub 100 con este número. Uno pensaría en principio sí, pero puede que todas esas correlaciones no existan. Entonces, toda esa información, recuerden, está contenida en el término que llamamos correlaciones. Y entonces siempre nos preguntamos con respecto de esta forma, y es cuál es la correlación de un n que está fijo con respecto a otro valor. Perdón, acá quería escribir un m. Entonces recuerden, es pensar la correlación de este con cualquiera de los otros de la secuencia que estamos pensando ahí. Esa correlación nos da información, pero recuerden que acá en el curso quisimos hablar más de la versión normalizada. Entonces, para un cierto n, nos preguntamos cuál es la correlación para un m y la vamos a entonces escribir la forma normalizada, y sub n, yn más m, y la normalizamos simplemente con y sub n, y sub n. ¿Listo? Entonces, esta es la forma en la que estamos estudiando la correlación de esa forma. Ahora, que tiene que ver con el coeficiente de correlación que habíamos presentado. Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿será que esa correlación es constante? ¿Está creciendo? ¿Está disminuyendo? Y pues dependiendo del modelo, recuerden que depende de ciertos parámetros, en particular A, B y R. El modelo está muy lejos, este rojo. Recuerden, entonces uno podría preguntarse, bueno, dependiendo de los parámetros que tenga mi modelo, ¿qué le está pasando cuando las evoluciones empiezan a crecer? ¿Listo? Entonces, esa correlación la podemos calcular. Entonces, recuerden que si lo hacemos, lo podemos hacer sobre la variable moño, como lo escribimos allá. Es esta transformación menos el valor esperado de y sub n. Y podemos entonces expresarla como, recuerden que esta y sub n tiene una expresión como tal, entonces la podemos escribir como y sub n menos 1 más b más r epsilon n menos 1 menos el valor esperado de y sub n. Noten que es tomar el valor esperado a esta partecita que está acá. Recuerden que epsilon tiene valor esperado 0, luego este término no va a aparecer, por lo tanto nos quedaría y sub n, valor esperado y sub n, b, y el último no existe. Entonces esta expresión simplemente la podemos escribir como y sub n menos 1 más r epsilon n menos 1. ¿Listo? De esta forma, entonces, lo que estamos haciendo es calculando acá. Tengo un error. Este es. Voy a hacer el borrador un poquito más chiquito, más pequeño, menos b. Y así está. Listo. Entonces, de esta forma, entonces podemos considerar cuál sería la correlación del y sub n y luego con un paso siguiente, que era entonces lo que queremos hacer. Entonces, nos estamos preguntando y sub n moño, y sub n más 1. La correlación no sería otra cosa que entonces calcular y sub n, está dado. ¿Y quién es la siguiente realización? Sería y sub n moño más r epsilon n. Calcular esta correlación, que sería igual a podemos distribuir esto, entonces quedaría y sub n más r es una constante. Nos queda entonces r, valor esperado, y sub n epsilon n. Y como habíamos pedido, estos números no están correlacionados, por lo tanto este término es 0, y entonces nos da que la correlación de y sub n con y sub n más 1 es a, esa constante que es del modelo, y sub n, y sub n. ¿Listo? Similarmente podríamos calcular entonces cuál sería la correlación con el y sub n más 2. Lo pueden hacer, lo podemos hacer en cámara lenta y nos da y sub n de esta manera. Por lo tanto, entonces podemos intuir que entonces la correlación de y sub n con y sub n más m es entonces a la n y sub n, y sub n. ¿Listo? Y bueno, podemos entonces, esta es la correlación que queríamos, pero recuerden, como les dije arriba, nos interesa más la que no tiene dimensiones, por lo tanto simplemente dividimos, sería escribir esto, dividido entre lo otro, por lo tanto la correlación es a la n. Entonces este es el término, esto nos está hablando de la correlación, depende entonces del a, perdón,
esto es m, por supuesto, estamos acá, este es el 2, por lo tanto tiene que ser m, listo. Entonces, y de hecho me di cuenta porque el punto acá es que esa correlación no depende del n, sino del m en el que estemos. Entonces esta correlación es independiente del n, eso es algo que es curioso. Y recuerden que entonces va a depender completamente del A. El B no está jugando un papel ahí, el R tampoco está jugando un papel en esta correlación. Y eso es algo interesante de este modelo que estamos considerando. Recuerden que es el modelo más sencillo y pues aún así siendo sencillo, pudimos estudiar bastante y hemos hablado al respecto de él. Entonces noten que esta correlación depende completamente de A, por lo tanto, si A es menor que 0, pues bueno, entonces estamos hablando de este modelo. Otra vez, perdonen, voy arriba, estamos hablando de este modelo. Si A va a tener unos ciertos parámetros, la correlación solamente depende de A. Entonces la correlación, cuando A es menor que 0, tal vez no tiene tanto sentido por la forma funcional que encontramos de la correlación, y es que cambiaría de signo, dependiendo la paricidad o digamos si M es par o es impar. Entonces esa correlación estaría fluctuando. Y la verdad no resulta útil para ningún tipo de modelo de los fenómenos naturales. Esa correlación que cambie de signo no tiene sentido. Ahora, si A es mayor que 1, la correlación aumenta y eso tampoco tiene bastante sentido en la naturaleza porque nosotros sabemos que la correlación o en particular la propagación de la información no puede haber esa fuerte correlación cuando están tan separados, ¿no? Y si lo pensamos más con el tiempo, es decir, 2 está fuertemente correlacionado con la iteración número 1000, uno se preguntaría cómo es posible que se estén comunicando y depende que, y noten que está creciendo y creciendo, entonces tampoco es tan interesante. Otro caso es cuando A es igual a 1, por lo tanto la correlación no cambia, ese fue el caso que estudiamos inicialmente, recuerden que fue el primer modelo que hicimos en este video. Y entonces por eso resulta interesante modelar cuando A está entre 0 y 1, porque la correlación entonces es un número que es menor que 1, mayor que 0, es positivo, está decayendo con el n. Entonces cuando el m es muy grande, cuando vamos de una correlación de este con este, con este, con este, a medida que vamos creciendo esa correlación va cayendo. Por lo tanto, se están descorrelacionando y eso se entiende como que el modelo pierde la memoria. Entonces, ¿eso qué quiere decir? En estas realizaciones del computador que habíamos hecho, este número tiene una correlación con otro. Bueno, este era en el caso en el que tenía m, pero ya lo vamos a ver, en el cual a era igual a 1. Pero noten que si tenemos esta realización, luego esta pasa a otro punto, lo que vamos a ver es que es para este modelo generalizado, cuando a está entre 0 y 1, no en estos casos, es como si este punto no tuviese tanto que ver con este como sí tiene que ver con los que está cercano. Entonces, es decir, como que esa memoria se va perdiendo en esos casos. En esencia, lo que estamos viendo, entonces, es, si quieren, veámoslo de una vez en el computador. Entonces, vamos a estudiar ese modelo, que es el modelo de difusión 2. Entonces, generamos muy similar a como lo hicimos en la primera parte. Vamos a generar los resultados en Y sub S, pero recuerden que este es el modelo 2, entonces tenemos dos variables nuevas, A que multiplica y B que está sumando simplemente en el modelo. De manera análoga, acá estamos escribiendo nuestro modelo, no tiene nada de diferente al otro, salvo estos nuevos parámetros. Vamos a escoger un R, como les decía, el más interesante es cuando R está entre 0 y 1. Condición en igual a 0, vamos a generar 40. Vamos a escoger A, perdón, R es el parámetro que hemos escogido arriba, que habíamos visto que tenía sentido entre 0 y 1, de manera análoga con A, y B lo vamos a escoger como 1 y hacemos una realización de este experimento. Entonces acá está. Entonces noten, ahí está. ¿Qué pasa si volvemos a hacer otra realización? Bueno, es un resultado diferente. Hagamos más pasos. Ahí está. Hagamos quizá más pasos. Ahí está. Noten que pareciera que crece algo y está llegando a un resultado en particular. Veamos nuestra intuición y recuerden que esto es computacional, em, por lo tanto podemos estudiar también, digamos, de manera asintótica o generando grandes realizaciones de este experimento, todo lo que vimos analíticamente, es decir, todo esto que estamos estudiando. Por ejemplo, si escogemos el A igual a, qué sé yo, 5, noten, acá el computador creció hartísimo, noten que aquí Python tiene esta curiosidad y es que
muestra el eje acá. Entonces esto es un número 3 a la 1 por 10 a la 307, un número gigante, quizás entonces exageramos, veámoslo con 100. Y bueno, sigue creciendo un montón. Entonces tal vez eso es mucho, pongámosle 1.2. Está creciendo de una manera impresionante. Y eso lo hemos visto. Un modelo así tal vez no tiene tanto sentido. Tal vez podemos ver lo mismo cuando exploramos un número que es negativo. Entonces en este caso está oscilando, va a tener estos comportamientos. Resulta también bastante curioso. Pero lo que nos interesaba entonces era cuando teníamos estos valores. ¿Listo? Recuerden que todo lo que vimos acá analíticamente, cuál era el promedio, cuál era la varianza, cuál es la correlación, lo podemos estudiar entonces numéricamente para una realización en particular. Entonces veamos esta. Empieza en una condición inicial, está ahí, tenemos un modelo. Podemos entonces estudiar su y barra. Entonces esto es barra. Recuerden que entonces estos datos tienen media cero. Esa era la gracia de estos, de haber calculado y barra. Bueno, lo podemos hacer computacionalmente. Podemos ver la varianza o y barra al cuadrado y vemos algo muy interesante que tiene que ver con esa correlación. Y es, noten que cuando el número, digamos, la realización empieza a crecer, esa varianza se vuelve constante, está llegando a un valor en particular. Ahora, cambiamos la realización. Entonces, volvámoslo a hacer. Digamos, volvemos a hacer otra realización. Vamos a correr esto. Tratemos de recordar esta variable que está como menor que menos 1.8. Ahí va. Vuelve a quedar. O sea que la varianza está alcanzando un valor en particular, un valor asintótico. Pero por supuesto, si cambiamos el A, lo ponemos, no sé, en vez de 0.8, lo ponemos en 0.2, nuestra realización está cambiando este modelo A y pues ya la varianza naturalmente va a cambiar. Pero lo importante, y es lo que estamos viendo acá en el computador, es que estos parámetros en particular, cuando vemos la varianza, no es de sorprender si tiene que ver con esa correlación. Está convergiendo siempre en lugar para los valores que son menores que A, menores que 1. Se mantiene así constante para A igual a 1. Y cuando A es mayor que 1, está enloqueciéndose y está creciendo de una manera vertiginosa. ¿Listo? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Y en particular, intuitivamente vimos que acá estamos convergiendo a un límite. Entonces, este modelo es sencillo. Por lo tanto, podríamos estudiarlo de manera analítica. Entonces, ustedes van a demostrar en la tarea que el valor esperado promedio del equilibrio es B1 menos A y que la varianza del equilibrio tendrá R cuadrado 1 menos A cuadrado. ¿Listo? Entonces, eso es lo que podemos ver y podemos de hecho escribirlo acá, como les decía, contrastarlo para cada uno de esos casos. Esta es la varianza al cuadrado para un cierto n y noten que estamos llegando a ese valor de equilibrio. Y como les decía, podemos cambiar los parámetros que estamos estudiando. En este caso podría ser ahora, qué sé yo, 0.6. Volvemos a tener una realización diferente. Recuerden que cada vez que corremos esto, la realización del experimento es diferente. Pero todos esos parámetros podemos incluso cambiar ahora el b. Vamos a poner un b igual a, qué sé yo, 5. Ahí está. Noten entonces, tenemos un modelo que es diferente y estamos tendiendo entonces siempre a un caso en particular. Bien, que depende de dónde estamos dando. Y estas son las realizaciones, entonces, que uno se podría pensar, y otra vez insisto, si tenemos un modelo que siempre da una respuesta diferente, ¿cuál es la gracia? Bueno, es estudiar todas estas propiedades estadísticas. Recuerden que el modelo, aún así, sea estocástico, la idea es que tiene estas relaciones, entonces tiene una covarianza en particular, dada por dónde estamos observando. Tiene una varianza dada de esta forma. Tiene un promedio dado de esta forma. Entonces, por lo tanto, tiene sentido estudiar estos sistemas, pero lo que hay que hacer es verlos como un ensamble, un conjunto de las realizaciones, cuáles son los resultados que estamos obteniendo. Para eso, entonces, vimos que se puede hacer analíticamente porque esta matemática era sencilla, pero en general los modelos que ustedes puedan plantear no van a ser tan sencillos. Por lo tanto, nuestra única herramienta
es hacer simulaciones al estilo Monte Carlo, que en esencia es hacer el experimento múltiples veces en el computador y numéricamente tratar de extraer todas esas propiedades que vimos, propiedades que habíamos visto, eh, que no podemos calcular analíticamente, las vemos en el computador. Entonces, noten que todo lo que acabamos de estudiar teóricamente, incluso noten que este valor de la varianza lo pudimos calcular analíticamente, se podría haber hecho también con el mismo modelo. Vamos a fijar para un n en particular los parámetros que están acá, hacemos, pero vamos a correr ese experimento múltiples realizaciones y luego ver los resultados en general. Entonces noten que si tenemos un n igual a 50 o tenemos un n igual a, qué sé yo, 100, ahí ya se va a demorar un montón, vemos que estas distribuciones van a tener un valor esperado en particular y un sigma como tal. Entonces uno podría hacer simulaciones al estilo Monte Carlo, que es en esencia repetir el experimento varias veces y sobre el experimento calcular los resultados. Entonces lo que hicimos fue a cada uno de estos les estábamos calculando el promedio, lo que queremos, almacenar los datos y luego pues guardarlos. ¿Listo? Algo que quiero mencionar antes de ya vamos a acabar este video es que vimos que la PDF está evolucionando en el tiempo. Entonces volvamos al modelo, al primer modelo que vimos en el video, muy sencillo, y vemos que esa PDF depende del n. Entonces noten que este es para n igual a 10, n igual a 40, la PDF está cambiando de forma. Eso lo vimos también en el anterior modelo. Y uno puede hacer este tipo de análisis y verlos y estudiarlos teóricamente. Entonces lo que estamos viendo acá son muchas realizaciones, muchas caminatas, y estamos calculando en n igual a 10, n igual a 20 y n igual a 40 las distribuciones. Entonces noten que por eso se llama un proceso de difusión. A medida que nuestra distribución está cambiando de esta manera, entonces noten que empiece 10, es la roja, pasa a la punteada, pasa a la azul y se está expandiendo de esta forma. Entonces noten que esas respuestas, dependiendo de los parámetros, podían o no llegar a un equilibrio dadas las condiciones, y ese es el tipo de estudios que siempre podemos hacer, por lo menos numéricamente. Entonces este modelo es bastante sencillo, es de los primeros que hemos visto en el cual hemos introducido y presentado una variable ahora que nos está dando la estocasticidad. Entonces recuerden, aquí la gracia no es estudiar una solución en particular, sino analíticamente. Si se puede estudiar todas las condiciones y siempre es susceptible a ponerse en el computador. Entonces, lo único que quiero mencionar, ya para acabar, es que este modelo también tenía una interpretación, digamos, desde el lado de determinista. Entonces estas ecuaciones en diferencias también las podemos escribir como completamente deterministas. ¿Y qué sería? Pues matamos la parte que nos estaba trayendo la aleatoriedad. Entonces, en ese caso, sería simplemente considerar este modelo. Recuerden, otras tiene este parámetro A y este B. En este caso, lo único que no tenemos es por supuesto, el R y la parte aleatoria. Noten que siempre podemos entonces, como este modelo es tan sencillo, volver a hacer exactamente lo que hicimos en la parte de arriba y darnos cuenta que el modelo va, el n, pues ahora que es determinista es mucho más fácil de calcularse, y menos b, 1 menos a. Entonces noten que este podría ser un modelo de diferencias, digamos, es lineal y uno tendría entonces estos parámetros y lo estamos pensando y podemos calcular también su solución completamente analítica. Entonces hay modelos como por ejemplo determinísticos completamente como de la forma, no sé, si tenemos un dinero en el banco, usualmente la tasa de qué tanto dinero tenemos en el tiempo, la suma de nuestro dinero, depende de qué tanto dinero teníamos, no sé, en el mes anterior, más el interés que se estuviera manejando el banco en su momento. Entonces esto es un modelo muy sencillo en el cual los bancos utilizan para calcular, no sé, o cuánto nos están cobrando o cómo nuestros ahorros están creciendo. Estos modelos pueden ser tan complicados como queramos porque uno puede ponerlos, no sé, que este parámetro esté dado por la tasa de interés. Entonces esto se llama interest rate R, que es el número, digamos, de cuántas veces queremos que esto ocurra. Entonces esto puede ser, no sé, nos calculan los intereses o las ganancias cada mes o una vez al año o 12 veces al año, que es lo mismo que un mes, o cada 3 meses. Entonces ese es un parámetro que
que dependería de eso, y Sn-1. Entonces noten que estos modelos que les mostré, ustedes dirán, ¿en qué condiciones se utilizan? Bueno, de esta manera es que uno sabe cómo está creciendo el dinero de uno en una cuenta de ahorros o cómo está una deuda haciéndose más deuda, dependiendo del interés que había en el mes anterior y así sucesivamente. Entonces estos modelos también son utilizados y uno acá podría, quizás no tanto para esta aplicación del banco, poderle poner un modelo y eso es lo que ustedes pueden explorar, un modelo de ruido. Y eso es lo que ustedes pueden explorar a ver cómo cambiaría. Noten que escrito de esta forma ya es muy parecido a lo que estudiamos al comienzo. Por último, noten entonces que si nosotros calculamos entonces el valor esperado de estos modelos, vamos a coincidir completamente con lo que vimos arriba. Entonces, noten que y sub n ya está dado, pero si vengo y tengo en cuenta esta expresión, el valor promedio que está acá, ustedes pueden ver sencillamente que esto concuerda exactamente con lo que estamos viendo acá abajo. Así que cuando por supuesto el error, la parte de aleatoriedad va a cero. Entonces estos modelos tienen completamente esa analogía. Entonces lo voy a escribir aquí por completez. Y sub n igual a la n, y sub 0 más 1 menos a la n, 1 más 1 menos a. Entonces esto era lo que habíamos visto. Noten que es completamente análogo a lo que estamos viendo acá arriba, cuando r es igual a 0, ¿listo? O no existe la aleatoriedad. Por lo tanto, eso es algo interesante. Estos modelos estocásticos, por supuesto, tienen ese límite, digamos, más o menos continuo al determinista cuando le quitamos el ruido. Entonces, ahí sí nos da una solución y siempre nos da la misma solución, como lo que pasa acá. En cambio, cuando estábamos arriba, pues tienden a un valor promedio como tal. Entonces, noten que es el proceso aleatorio tiene que ver con, por supuesto, con el determinista, pero en el promedio, pero no cada una de las realizaciones. Esta realización siempre da igual, pero en las estadísticas, en la aleatoria, perdón, nos está dando una solución diferente. Entonces, este es el video número 1 digamos, de lo que vamos a hablar de difusión y caminatas aleatorias. Entonces, en el siguiente video vamos a hablar de un poco más las partes teóricas de lo que se define como un movimiento browniano, un movimiento de Wiener, y eso nos va a permitir encaminarnos hacia las ecuaciones diferenciales y ver modelos que son mucho más complejos.